Muy buenos días. ¿Se escucha bien? ¿No? Sí, se escucha. Mi nombre es Bill Adamson. Desempeño como el vicepresidente de Global Technical Solutions de la empresa Daily Bickford. Trabajamos regularmente acá en Cajamarca, particularmente con Yanacocha y con La Zanja. Quisiera expresar mi agradecimiento a mucha gente, y sobre todo las mineras acá, Minera Yanacocha, La Zanja, pero por sobre todo la universidad y los estudiantes que han hecho un trabajo maravilloso en cuanto a organizar este evento. Yo represento todavía, con suerte, el presente de nuestra industria, pero son ustedes, los estudiantes, que representan el futuro. Me declaro una hincha acérrimo de la volatura, pero también de la educación de los futuros ingenieros en nuestro gremio, nuestra industria. Entonces, es un agrado siempre compartir con esa gente joven que están funcionando como emprendedor en un sentido, en organizar estos eventos, acercando la parte académica con la industria actual, o sea, el presente con el futuro. Soy nacido escocés, fui formado en Australia, así que soy una especie de cangurú con corazón valiente. Voy a tratar de mantener un poco mis emociones y quedarme seriamente hablando del tema, que para mí es muy importante. Nuestra empresa es global y vengo recién llegando de Australia, donde estamos luchando, trabajando para hacer un poco de este mejoramiento continuo al concepto al cual fue referido en la presentación anterior por el ingeniero Soto, que también es una pasión de todos nosotros que queremos mejorar siempre nuestra voladura. Lo que voy a presentar es parte un poco seco, un poco académico, porque quiero hablar de los conceptos de ingeniería. La palabra ingeniero en inglés es engineer, pero engineer también en inglés es un verbo, es algo que hacemos. ¿Qué es la ingeniería en el fondo? Por lo tanto, es un proceso continuo, no es una cosa. Y por cierto, no es una receta. Entonces, vengo a hablarles de eso, un poco en teoría, pero también aplicando estos conceptos a la práctica. Hablo un poco del momento de la verdad, o sea, en el fondo dicen en inglés cuando the rubber meets the road, cuando el neumático toca la pista de la carretera, porque entonces convertimos toda esta energía y diseño en realidad. Entonces, lograr plasmar las ideas efectivamente con la realidad es un desafío tremendo que tenemos, sobre todo en momentos como los que estamos viviendo, donde los precios están a la baja y hay fuerte presión para reducir nuestros costos y así asegurar la rentabilidad y el futuro de nuestras empresas, pero también de nuestra industria. Pensando un poco por el momento en el abstracto, con mucha frecuencia, por lo menos voy a hablar de Australia, porque esta presentación originalmente fue dirigida a ellos, y para ellos, y a raíz de ellos, si me pueden seguir. Muchas veces, hoy por hoy, el concepto de diseño se aplica únicamente para producir un set de instrucciones para traspasar a la gente operadora. O sea, en el fondo es como una receta, anda a hacer esto, perfórame así, cárguemelo así, y detónelo de esta forma. Pero a veces eso significa que podemos perder de vista el porqué de estas instrucciones y también el cómo hacerlo. O sea, podría, no siempre, pero podría convertirse en un proceso que justamente carece de control y por lo tanto eso imposibilita el proceso de mejoramiento continuo. A veces, no siempre, no para siempre, pero podríamos haber perdido la ciencia, el arte de la ingeniería de voladura. Y así olvidamos brevemente el concepto de beneficio global. El arte, que soy romántico como muchos de nosotros, provee del lado intuitivo de la ingeniería. Muchas ideas nos vienen por intuición y luego la ciencia nos ayuda a rellenar las ideas de intuición con los datos que nos sirven para comprobar. Vamos a enfocarnos en, como fue señalado anteriormente, los impactos aguas abajo. O sea, tenemos que entender, y con orgullo, que la perforación en voladura es un punto de inflexión, es un punto
de muchísimo potencial de control. Afectamos casi todo lo que viene después, por bien o por mal. Entonces, depende de nosotros asegurar que el efecto es por bien. Desmantelar, y eso mucha gente, yo mismo y muchas oportunidades hemos conversado de la mentalidad SEAL, donde nosotros nos restringimos a cuidar solamente nuestra pequeña parte, que puede ser la moldura, puede ser la perforación, pero tenemos que pensar más allá, tenemos que pensar en el beneficio global. O sea, tengo que vigilar por el bienestar del viejo de la planta, hasta la gente de contabilidad en la oficina central, porque es una sola empresa. Entonces, las metas para optimización de los stakeholders y los accionistas tienen que estar consensuados. Okay. Sobre todo, un tema muy importante para nosotros es el tema de medir. Tenemos que medir cosas para determinar y confirmar cómo vamos a hacer los mejoramientos. Me gustó mucho la lámina anteriormente que hablaba de esos pasos para implementar un proyecto. Primero, determinamos brechas, hipotizamos por qué están las brechas, pensamos en formas de mejorarlo, implementamos como prueba, medimos, comprobamos y luego implementamos como un nuevo estándar de procedimiento. Eso es el secreto de siempre ir mejorando. Parte importante para nosotros, sobre todo como proveedores, que siempre correctamente estamos bajo la lupa para asegurar que nuestra contribución siempre sea positiva, es demostración de los beneficios. Yo represento una empresa que vende una tecnología que es más cara que la tecnología histórica o tradicional de sistemas de iniciación pirotécnica. Por lo tanto, es una responsabilidad nuestra demostrar que la tecnología más cara es una inversión y no un costo, no es un costo adicional, a través de los beneficios. ¿Cuáles son, por ejemplo, los KPIs del proceso de moldura y cómo podemos ocupar nuestra tecnología para influir en ellos? ¿Okay? Factor de carga y su minimización, por ejemplo, hemos demostrado muchas veces, es un concepto muy tentador para reducir costos, pero muchas veces puede ser un error, porque todos los demás procesos que vienen después pueden sufrir por un exceso de celos en el concepto de reducir factor de carga, al menos que lo que necesitamos de la moldura realmente requiere un factor de carga más bajo, que puede ser el caso en algunas aplicaciones mineras. ¿Qué definición de ingeniería deberíamos aplicar? Voy a pasar rápidamente por eso porque vale la pena entender un poco los orígenes del concepto. Ingeniería es un campo de estudio o actividad que está relacionada con la modificación o desarrollo de un área, o sea, para estimular un acontecimiento, hacer que algo pase. Según el diccionario Oxford, es la acción, en inglés, la acción de trabajar artísticamente para lograr un hecho, para hacer nuevamente que algo llegue a pasar. El trabajo asociado con diseñar, crear, hasta la creación, estructuras grandes, físicos, una planta, por ejemplo, o sistemas, interesantes, sistemas, como por ejemplo el sistema de diseño y control de calidad de la perforación y la moldura, a través de la aplicación de métodos científicos. De nuevo, medir, calcular, demostrar. Eso viene, el control o direccionamiento de algo, como incluso comportamiento, una cultura de la compañía, por ejemplo. Ingeniería viene de un par de palabras de latín, algunos significando habilidad y otros significando ingeniarse. Eso es muy atractivo, porque eso como que nos da un poco rienda suelta para imaginar cosas y para preguntar más que nada, ¿por qué no? ¿Por qué no hacemos cosas? Para la aplicación de conocimiento científico, económico, y eso es fundamental. Muchas veces nos quedamos en la solución de ingeniería, la solución técnica, pero tenemos que tener muy claro la solución económica. Hacemos lo que hacemos por un tema económico, que incluye obviamente la seguridad y la responsabilidad social. Social y práctico, tiene que ser práctico, para diseñar, construir, mantener y mejorar estructuras, nuevamente máquinas, dispositivos, sistemas, materiales y procesos. Esas son varias formas de definir lo que nosotros hacemos todos los días. En una sola palabra, podría ser, estoy hablando de ingeniería y diseño,
idear, concebir, ingeniarse, delinear, diseñar, controlar y desarrollar. Pero no es duplicar, no es reproducir, replicar, transcribir, trazar, copiar, ni Xerox, ocupando una palabra nueva de una marca. O sea, en Australia tenemos hoy en día la tendencia de hacer ingeniería de lo que se llama en inglés cookie cutter. Son esos dispositivos en la cocina que uno ocupa para cortar formas de pan o de galletas, ¿no es cierto?, y colocarlos en el horno. Queremos que todo sea igual. El tema nuestro de la moldura no queremos que el resultado sea igual. Pero como nuestro ambiente de trabajar es roca, y la roca es famosa por cambiar y traicionarnos en el momento menos anticipado, nosotros tenemos que ser flexibles y cambiar también. O sea, el diseño es un bicho vivo que puede evolucionar y cambiar para hacer frente a situaciones cambiantes en la mina. Sin embargo, y acuérdense, no estoy hablando de Perú, estoy hablando de Australia, muchas veces justamente lo que hacemos, y con frecuencia, es este listado de palabras y conceptos a la derecha. Entonces, un proceso, por ejemplo, de ingeniería para aplicar a la perforación en moldura podría ser esto. Es un proceso muy pauteado para demostrar un poco el ejemplo. A través de la gente, es el motor de desarrollo, de hecho sea de paso. Gracias a geología y planeación, creo que se dice acá, o planeación, tenemos ya claro dónde está el mineral o dónde están los bloques de lastre que queremos volar. Determinamos los polígonos que vamos a trabajar, decidimos, ocupando un criterio cualquiera que sea basado en experiencia y la ingeniería, el patrón de perforación. Luego, obviamente, perfil de carga de explosivo, selección de explosivo, y elegimos una secuencia de iniciación que tiene muchísimo efecto e impacto sobre los resultados. Los resultados para nuestros procesos y los resultados para nuestros vecinos, en los casos cuando tenemos vecinos aledaños. Marcamos, perforamos, cargamos, tapamos, amarramos o programamos en el caso electrónico y bueno, volamos. Y ahí conseguimos nuestro resultado, que es los procesos de caquillo, acarreo, chacado, molienda, lixiviación, extracción y finalmente al LME, el London Metal Exchange, que muchas veces es el agente que fija nuestros precios. Es importante que muchas veces nosotros no controlamos nuestros precios. Sí podemos controlar nuestros costos y por ende nuestra rentabilidad, que es fundamental. Todas esas actividades están interconectadas en secuencia. Es como una, no sé si se dice sendero crítico, un critical path, pero todos esos eventos, procedimientos, tienen que pasar en secuencia. Obviamente no puedo cargar si no hay perforado. ¿Okay? En este contexto justamente es una ruta crítica. Y obviamente siempre estamos gestionando este proceso, pero no siempre estamos haciendo ingeniería del proceso. Si no gestionamos cómo hacerlo, además de qué hacerlo. Esa es la invitación que les extiendo para contemplar o reflexionar sobre la ingeniería. Aquí saqué del internet un ejemplo un poco más científico en un ambiente que es más controlable, porque no estamos hablando ya de rocas, sino un proceso industrial. Un pequeño diagrama de bloque de un loop de control, del proceso automático de control automático del proceso, donde tenemos no va a funcionar muy bien, pero lo describo. Partimos con el proceso a la extrema derecha, que es lo que queremos controlar, y este proceso produce un output que nosotros tenemos que medir. Abajo dice Measurement Sensor Transmitter, tenemos que medir eso. Ahí entramos con el concepto de medir vibración, por ejemplo, de medir fragmentación, de medir el factor de llenado de los camiones, de medir a través de dispatch o elementos semejantes la velocidad con la cual estamos llenando. Y eso nos dice mucho en cuanto a medir la productividad de nuestro proceso. Y ahí está el dinero, ahí está la fuente de nuestra rentabilidad, la productividad de todos los procesos mineros que vienen después de la moldura. Eso es lo que queremos lograr. Medimos, conseguimos datos que nos sirven para comparar
Aquí a la izquierda se habla de un set point, punto de seteo, que es esencialmente lo que se podría decir como nuestra expectativa, por ejemplo, en toneladas por turno que podemos cargar con una máquina hecha, o máquina cualquiera que está definida. Los 4.000 toneladas, por ejemplo, por día o por turno, en vez de los 3.800. Eso, nuestro set point es 4.000. Por lo tanto, nos damos cuenta que al comparar, que queremos mejorar. Por lo tanto, tenemos el controlador, que el controlador llega a ser el diseño. Pero este proceso nuestro tiene disturbancia, como llaman acá, o sea, tiene algo que impacta sobre nuestro proceso y lo hace más difícil controlar. El caso nuestro es la roca. Puede ser la roca en sí, puede ser la frecuencia de fracturas, puede ser la dureza, puede ser la presencia de agua, por ejemplo. Puede ser incluso también variabilidad del mercado de metales. Todas esas cosas son disturbancias, son ruido del proceso. Y por lo tanto aplicamos, ojalá, control fino, que podría ser en el contexto de nuestro grupo, la secuencia de iniciación, el manejo de los tiempos, para lograr un resultado físico que a su vez produce un resultado económico. Y obviamente, como el primer relator al comienzo del día dijo, y ahí es la fuente del desarrollo no solamente de nuestras empresas, sino nuestros países, nuestros comunes. Entonces, la causa esencialmente es una causa noble, entonces debemos sentir orgullosos de lo que estamos haciendo. Rápidamente, el proceso, nuevamente, la disturbancia, medimos, comparamos con el punto donde queremos estar, aplicamos el control del diseño, selección de explosivos, y finalmente afinamos con la secuencia de iniciación. Otro minado, por ejemplo, en el caso de acá, perforamos, volamos, cargamos, acarreo, transporte, al chancado, moliendo en el caso de sulfuros, al resto del mundo, o sea, nuestros clientes. Y por otro lado, de la perforación y voladura, la parte que no nos sirve, que es manejo de sobretamaños, un control de calidad que sí impacta en nuestro proceso. Y ahí medimos cosas, medimos la fragmentación de la pila, medimos los datos de dispatch, el IDR, Instantaneous Dig Rate, tasa de excavabilidad instantánea. Podemos medir con celdas de carga el factor de llenada, o sea, aseguramos que estamos ocupando nuestros assets, nuestros bienes, a la máxima de su capacidad, eficiencia. Tenemos el tema de consumo de energía y el throughput. Para nadie acá es un secreto que el país donde yo vivo, Chile, es muy exigido por el tema de energía. Es un país que es rico en cobre, pero muy pobre en energía. Y además la energía es muy cara, muy costosa. Por lo tanto, es un tema muy álgido para muchos en Chile. Y bueno, si es un tema álgido en Chile, aquí puede ser también una oportunidad de optimización y eficiencia para maximizar la rentabilidad. Tenemos el consumo de energía en el moliendo también. Carga circulante, no sé si ocupo de repente las palabras correspondientes, pero carga circulante me refiero a aquellos fragmentos que no logran pasar bien por el proceso. Y consumo de explosivos secundario, si es que usamos eso, o fragmentación secundaria a través de martillos hidráulicos. En el fondo, todo lo que es trabajo que no quisiéramos hacer, que ojalá que no fuese necesario, para controlar el tema de sobretamaño. Ahí, en algunas minas, aquí tenemos un costo de $2 por tonelada minado, perdón, $2 por tonelada manejado posteriormente, que puede ser una suma bastante importante. Logramos modelos de eficiencia, modelos de valor, y logramos maximizar la utilización de nuestros equipos, conseguimos las metas, que fue un punto mencionado anterior, aseguramos las metas de excavación de la mina, de la planta, incluso el desmonte, controlar o asegurar la velocidad con la cual estamos descubriendo o exponiendo nuestro mineral es un factor importante. Si no, pregunta a la gente de planeación que dice que, pero ¿hasta cuándo necesitamos sacar este mineral y todavía no lo han sacado al desmonte? Maximizar la eficiencia de este proceso también agrega valor al proceso global. También, como les mencioné, podemos bajar los costos de fragmentación secundaria, podemos reducir los costos de servicio. ¿Quién no ha visto que a veces la voladura de contorno no logra sacar, como dicen en Chile, por lo menos la pata, que no logra descubrir el toe, el fondo de la cara del banco, provocando muchos problemas?
Estoy luchando en un proyecto actualmente en una mina en Chile para solucionar este problema. Sobre todo acordamos por qué hacemos lo que hacemos. No lo hacemos en forma robótica. Siempre recordamos por qué lo hacemos, porque eso puede llevarnos a cuestionar lo que estamos haciendo en forma constructiva. Un proceso más sencillo, lixiviación. Perforamos, polamos, cargamos nuevamente el tema de acarreo, construcción de la pila. Vamos a hablar de un proceso de lixiviación de pila, pero run of mine, sin chancador. Lixiviación y la planta de extracción. Ahí lo que domina típicamente es que manejamos un tamaño X, en este caso P80, que debe estar por debajo de un tamaño que nos indica la planta. Normalmente es así. El primer cliente nos dice, mire, viejo, quiero, por ejemplo, un P80 por debajo de X pulgadas o Y milímetros. Y con eso voy a mejorar la eficiencia de mi proceso de extracción de oro, porque ya la roca está extraída. Homogeneidad de la granulometría. Experto en lixiviación no lo soy, así que les pido disculpas de frente o en forma anticipada, pero entiendo que hay ciertas características de la pila de lixiviación que favorecen la recuperación y también la velocidad con la cual las soluciones pasan por la pila. O sea, en el fondo entregan el oro con mayor concentración y en menor tiempo. La recuperación, por ejemplo. Y el tiempo de lixiviación. Y obviamente el malo de la película son los costos de perforación y voladura que tenemos que lograr conciliar con los beneficios que logramos con un proceso que está maximizado en su eficiencia, optimizado. Los nuevos modelos de eficiencia en valor, también seguimos buscando la utilización de los equipos, costos de combustible. O sea, parte de la responsabilidad social es el control, obviamente, de la huella de carbono, que tiene mucho que ver con el tema de combustible. No vamos a usar menos combustible, yo creo que eso es un mito, pero lo que sí podemos hacer es por cada litro de combustible extraemos más roca, extraemos más valor, producimos más de lo que vendemos y por lo tanto cada onza de oro, cada libra de concentrado de cobre, lo que fuera, es más barato en el sentido del daño o impacto negativo al medio ambiente. Entonces eso sí que es una meta que vale la pena hacer. Y pues sobre todo si estamos hablando de una mina de oro, más oro por la misma inversión. Ahí está la eficiencia. La importancia de fragmentación, un pequeño ejemplo. El eje central del tema de maximizar la eficiencia del proceso parece ser sencillo. Entiendo que la eficiencia del proceso de lixiviación cuelga mucho o depende mucho de la fragmentación que conseguimos de la voladura. ¿Por qué? Porque en el caso de ROM, por ejemplo, no tenemos chancador. Lo que volamos es lo que vamos a tener. One chance, una sola oportunidad para hacerlo bien. Los ingenieros de la planta, como buenos clientes, nos van a decir con precisión qué quieren, según una definición de calidad del producto que ellos quieren conseguir de nosotros. Nosotros somos los proveedores de su materia prima. ¿Okay? Eso es el punto de seteo para nuestro motor que mostré. Una pregunta retórica, uno podría decir, ¿quién me paga $10,000 por esto? $10,000, mucho dinero. Pero si le digo, para esto, se habrán dado cuenta que lo que cambia es obviamente la granulometría. Voy a decirles que esto cuesta más que esto. ¿Cómo justifico gastar más para lograr esto? La respuesta es sencilla, esto. $170,000. Teóricamente, si hubiese invertido $10 o $20,000, eso sería un negocio bastante bueno. O sea, nadie me va a criticar por eso. Vamos a hablar de un ejemplo sencillo, pero un poco más detallado. Vamos a hablar del caso que mencioné. Tenemos lixiviación ROM. Es un proceso de optimización que hemos seguido en algunos casos. Requiere que P80, por decir un ejemplo, debe estar por debajo de 140 milímetros. No es un invento mío, si de repente el gerente de planta dice, eso es lo que queremos. Pero lamentablemente tenemos en un día X, P80 de menor de 290. Gran diferencia. Aquí tenemos nuestra brecha. Esta brecha implica
una merma en productividad de la producción de oro, en este caso, que afecta nuestro bottom line, nuestra rentabilidad. Ahora entra la parte importante, la parte donde sí metemos a lleno en la ingeniería, que es la parte de preguntas. Habla mucho de la época o la etapa de crecimiento de niños de 5 años. Yo recuerdo todavía cuando mis hijos tenían 5 años, hablan de los 5 why, porque pregunto por lo menos hasta cansancio nuestro, ¿por qué? Y hasta 5 veces, papá, ¿por qué pasa eso? Por eso, hijo. Sí, pero ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y nos vuelve locos, pero la verdad que es una lección interesante, porque si nosotros no cansamos de preguntar, vamos a llegar al fondo y vamos a encontrar muchas soluciones. Entonces, una pregunta, bueno, ¿qué tal el explosivo? No me refiero a qué marca, qué compañía, sino cómo le fue. Caso, por ejemplo, ¿saben que había muchos humos? Un dato anecdótico, pero nos dice algo. Medimos la VOD, perdón. Y resulta que descubrimos que la VOD en esta aplicación está fuera de especificación. Okay, tenemos una pista, vamos a mejorar la VOD, vamos a cambiar el explosivo, vamos a conseguir un explosivo que es más adecuado para las condiciones. Vamos a hablar, por ejemplo, que tenemos mucho más agua en los taladros que lo que habíamos pensado. Ya, metemos un explosivo distinto y ya, ahora sí la VOD está funcionando. Vamos avanzando como ingenieros y como operadores. ¿Y qué tal? Ok, ahora el P80 está por debajo de 170. Buen logro, vamos bien, pero no hemos logrado el set point. No estamos en plena capacidad, no hemos cerrado la brecha. Bueno, vamos a evaluar el diseño. ¿Puede funcionar el diseño? Muchas veces es una pregunta que no nos hacemos. Hicimos un diseño en un momento dado en el tiempo, con circunstancias de roca, equipos y, ojo, QAQC. Vale la pena preguntar si este diseño alguna vez va a ser capaz de romper la roca. Quizás no. Evaluamos. Modelamiento de fragmentación es muy útil en este caso, porque justamente es la fragmentación que determina un poco nuestro éxito de procesos. A través de modelamiento de fragmentación debidamente calibrado, nuevamente con medición, fotografía por ejemplo, preguntamos si en algún momento este P80 es posible. Si es posible, ok. Vamos a agregar datos geotécnicos, porque los modelos de fragmentación incluyen una descripción numérica real del macizo rocoso. La roca en sí, frecuencia de fracturas, tipo de fracturas, etc. Un montón de cosas. Chequeamos con los geotécnicos si realmente estos datos que usamos son verdaderos. Calibramos nuestro modelo. Y resulta que sí, es factible. El diseño puede lograr este meta, pero con un más menos, porque obviamente nuestro proceso es un poco estocástico. A veces la roca va a ser 100, a veces puede ser 120, a veces puede ser 80. Tenemos que tomar eso en cuenta cuando estamos haciendo nuestro diseño. ¿Okay? Y luego podemos hacer un estudio de sensibilidad de nuestro proceso nuevamente, una auditoría de cumplimiento, el famoso QAQC. ¿Cuál es el rango de error de perforación, por ejemplo? Porque nadie es perfecto. Y resulta que podemos lograr 140 milímetros de P80. Pero la pregunta es, ¿con qué consistencia? Y eso nuevamente ya hemos ido desde el diseño hasta un proceso de desafiar en buena onda a la gente de producción. Ahí está el tema de volver a insertarnos en los procesos día a día de la parte productiva, la parte operativa. Y si no, bueno, modificamos el diseño para que en su peor momento la realización del diseño igual sirve para darnos lo que nosotros queremos para tener la rentabilidad y el éxito de nuestro negocio. Un ejemplo real donde la geología nos molesta, nos afecta. Unas mallas donde a veces nos damos cuenta que hay taladros que faltan. No por olvido, no es un tema de que se me olvidó perforar este pozo, sino en esta roca particular no puedo. O sea, el taladro no resiste y no se queda, se derrumba. Entonces tenemos que hacer lo que podemos con lo que tenemos. Y eso implica que el factor de carga nos va a variar. Hay muchos buenos estudios que comienzan con este tipo de análisis y
apreciación del impacto de la roca. Demos cuenta que la perforación está muy bien en este caso, o sea, está bastante acercada a nuestra meta. Nos damos cuenta que nuestros procesos son buenos, estamos ocupando un taco bien decente que va a funcionar a nuestras expectativas. Y nuestro modelamiento comprueba que con bastante confianza nosotros podemos modelar el proceso en las unidades litológicas, geotécnicas, donde estamos volando. Eso nos da una oportunidad súper interesante en cuanto de ingeniería evaluación, que es, ahora vamos a ocupar nuestro modelo para modelar un sinfín de distintos escenarios, desde manejar el explosivo, cambiar la densidad, vamos a cerrar mallas, vamos a abrir mallas, vamos a meter menos taco, más taco, distintos explosivos, todas las distintas cosas que podríamos manejar para ver dónde sí podríamos esperar lograr nuestro fin. Por ejemplo, en este caso particular, vemos distintos cambios, combinaciones de malla, donde sí podemos tener confianza. Pero, pregunto, ¿si el dinero tiene tanta importancia? La respuesta, aparentemente, es yes, sí. Yenes, euros, dólares, claramente sí, tenemos que preocuparnos del dinero. Es tan así que un contador, con mucho respeto para el gremio de los contadores, ojalá que no hay ninguno presente hoy en día, si no, me escondo. Lo que pasa es que en Australia en algún momento hubo un caso de una minera donde, y eso suena un poco fársico, pero un contador o un analista de negocio, si no me equivoco, en una ciudad a 1500 kilómetros o 1000 kilómetros, estaba decidiendo el factor de cambio. Situación que yo encuentro francamente irrisorio y ojalá que nunca llegue a pasar aquí en el Perú. Insisto, con mucho respeto para el gremio de contadores, pero en el fondo, pasteleros es pasteles. Vamos a hablar un poco de, imaginamos una mina que produce 10.000 toneladas por día de mineral lixiviado, a 0.8 gramos por tonelada. Eso es ficticioso. Esta parte también es ficticiosa y no hay sindicatos. Con mucho respeto nuevamente para los gremios de sindicatos. Pero en este caso estamos produciendo todos los días y tenemos 3.650.000 toneladas por año de mineral. O sea, aproximadamente casi 3 billones de onzas de oro. Vamos a suponer, y aquí estoy demostrando la parte donde realmente soy un ignorante, pero voy a presumir que un aumento de recuperación de 50% de recuperación es factible manejando la fragmentación. Eso nos entregaría, nominalmente por lo menos, 4.700 onzas de oro que no habríamos tenido, que es como 6 millones de dólares a un precio de 1.300. Ya sé que hoy en día creo que está en 1.285. Pero por ahí, 5 millones, 6 millones de dólares. La pregunta es que si vale la pena hacer un esfuerzo de ingeniería, gastar un poquitito más para ganar tanto dinero. Y esas cifras no son utópicas, son cifras reales, ¿no? Medición, hagámoslo bien. Medimos la fragmentación, este factor tan fundamental. A la izquierda tenemos la forma de hacerlo que es científicamente, ingenierilmente correcto. A la derecha hay una forma de hacerlo que podría entregarnos resultados que no son los correctos. Solamente tiene sentido medir, que involucra esfuerzo, cuando lo hacemos bien. Y eso significa que podemos tener esos modelos de fragmentación muy bien calibrados que nos entrega la habilidad de hacer sugerencias, recomendaciones con bastante confianza. Por ejemplo, yo sé que una sugerencia podría implicar un aumento en costo, sin lugar a duda. Una voladura, una malla, un patrón, un polígono, un proyecto, un anteproyecto podría costar entre $50.000 o $70.000 más por mes. Es muy difícil, yo sé, para un ingeniero de perforación y voladura defender frente a sus jefes que voy a gastar $60.000 más por mes, sobre todo en los tiempos difíciles, cuando el precio de oro o cobre está a la baja. Pero les invito, como estudiantes, profesionales, hermanos y hermanas del gremio de voladura, que vale la pena. La inversión puede ser demostrado como factible, pero requiere la ciencia y requiere la disciplina. Quisiera, por ejemplo, investigar algunas falacias o unas sugerencias que son muy a la moda en Australia actualmente,
donde hay potenciales economías, dije faltas, eso no es cierto, falsas, con el manejo de perforación, factor de carga, selección de explosivos. Las cosas no siempre son lo que parecen ser. Por ejemplo, variación en factor de carga. En tiempos de erosión de precios, ¿no es cierto?, de metales, el primer blanco de presupuesto del proceso de reacción muchas veces es factor de carga. Gramos por tonelada, kilos por metro cúbico. Dado que todos los explosivos, ahora estoy yendo un poco más a la onda irónica, los explosivos son más o menos iguales, bueno, debería ser factible reducir el factor de carga y a lo mejor conseguimos el mismo resultado, ¿vale? Conviene recordar, si estamos volando con 300 gramos por tonelada, que puede ser el caso en una roca dura, a lo mejor un proceso de cobre en sulfuros, probablemente existe una razón por la cual llegamos a eso. No nos olvidamos nuestra propia historia. Consideramos la posibilidad que mencioné antes, que hay una persona, un analista de negocio bien empeñado en reducir el costo unitario de, por ejemplo, explosivo, y que dice que saque más viejo 180 gramos de tinca. Vamos a hacer eso. Cuidado. ¿Qué pasará? Bueno, eso es lo que pasa. Eso es un resultado de modelamiento donde sí implementamos este tipo de cambio. Fuimos de 300 gramos por tonelada a 180 gramos por tonelada. Y el resultado es un aumento en P80 en 103 milímetros. Si estoy hablando de un proceso de extracción de valor que es muy sensible a P80, estoy haciendo una cosa que realmente no deberíamos hacer. ¿Okay? Un impacto muy negativo sobre la productividad de mi proceso total. No olvidamos que nosotros en ningún caso operamos minas que son fábricas de roca volada, al menos que hay canteras de roca para construcción. Somos fábricas de oro, de cobre, de zinc, plomo, qué sé yo. Otro sería, bueno, conservar, eso es un poco más razonable. Conservamos el factor de carga, cambiamos la distribución de taladros, jugamos con la distribución de taladros y jugamos con el diámetro. Es una línea de pregunta que es absolutamente lícita y digno de analizar. A veces va a funcionar, pero a veces no. Está la tentación de economizar, obviamente. ¿Qué significa aumentar el diámetro y mantener el factor de carga? Significa alejar esos taladros entre sí y ahorrar metros de perforación, que, insisto, es válido. Hay muchas minas que están, en inglés decimos constrained, constringido quizás, o limitado por metros de perforación. Estamos justo en el límite. No quiero gastar, o a lo mejor no puedo gastar en CAPEX todo el dinero necesario para comprar una perforadora nueva. Por lo tanto, como siempre llega a pasar, necesito hacer lo que puedo con lo que tengo. Eso es una opción. También significa reducir el consumo de iniciadores, de boosters, de detonadores, etc. Siempre será factible, ¿no es cierto?, conseguir el mismo trabajo con el mismo factor de carga. A veces sí, pero no siempre. Así, en este caso, P80 aumentó en 54. No está tan malo, pero igual es negativo. En realidad, eso sí que es un favorito mío. Si tuviera $1 para cada vez que escuchaba a alguien decir que no, échale alfa nada más porque realmente es un metro de agua, son dos metros de agua. Yo estaría aquí igual, pero simplemente por el placer y encanto de estar con ustedes, no por el dinero. Por ejemplo, casi siempre un producto explosivo que tiene alta resistencia contra el agua y un poco más energía va a ser más costoso que un alfa pesado. Va siendo explosivo desde el collar, que pasa a veces, es típicamente mucho más rápido, por lo tanto, entre comillas, más eficiente que colocar la manguera de emulsión al fondo y bombear desde abajo hacia arriba, como corresponde. O sea, es en el corto plazo menos eficiente en términos de taladros cargados por hora. Pero tenemos que investigar más al fondo. Podemos ahorrar muy buen dinero y aumentar la rapidez del proceso de voladura cargando el explosivo así, haciendo más eficiente el proceso de perforación y voladura. Pero el precio
más eficiente de voladura, casi nunca va a ser el precio más eficiente para producir oro. Uno dice, bueno, al final no hay tanto agua en el taladro, no hay tanta agua al fondo, echémosle agua. Máscaras, por favor, porque pasan esas cosas. Esto es una tremenda lata, es una cosa peligrosa, una fuente de daño a la salud de las personas. Pero peor todavía, en una mina rusa donde no hay nada, puede ser que no es tan importante. Pero quizás en una mina que está cercana a un pueblo, que no es el Perú, dicho sea de paso, puede ser un impacto mucho más fuerte. Eso, por ejemplo, en una mina de carbón, al lado de quizás un sector en Australia donde hay pueblos, donde hay viñas, por ejemplo, donde hay atracciones turísticas, significaría simplemente, lisa y llanamente, cerrar la mina. Yo creo que no hay peor impacto sobre la rentabilidad de nuestro negocio que sufrir que las autoridades cierren nuestra mina. Quizás aplicando multas millonarias también. Pero esas cosas pueden pasar. No es óptimo cargar explosivos instalados con agua desde el collar. Es rápido, pero peligroso. Llegando cerca al final de la charla, de la presentación, siempre me gusta asociar nuestros procesos con los procesos de nuestros hermanos o primos, por último, en las plantas. Porque ahí ellos entienden muy bien sus procesos, manejan mucho capital, manejan con mucha ciencia y mucha precisión, ¿no es cierto?, las variables de su proceso. Y la calidad de su planta es muy importante. Cuesta mucho dinero, pero vale la pena. La eficacia de la planta, la inversión está medida por la calidad del producto. Aquí estamos llegando al momento de verdad. La calidad del producto es la calidad y eficiencia del oro que vendemos. El mercado compra oro, no roca. En otras palabras, ¿cuánto costó fabricar las onzas de producto? Esa es la pregunta del oro. Pongamos el caso que una de estas cosas, esos estanques o lo que fuera, soy minero, no soy geologista. A lo mejor compramos uno más barato, sería fantástico, sería chévere, como dicen mis amigos en Colombia. Puede entregar menos oro, pero ¿qué nos importa? Salvamos y reducimos dinero. Buen negocio. ¿De qué forma es nuestro proceso minero? Es muy semejante. Manejamos la perforación, la voladura, cargueo, acarreo, chancar. ¿Es distinto? No, no es distinto. Sabemos exactamente qué nos va a decir el gerente de la planta cuando decimos vamos a colocar instalaciones más baratas. Sabemos que van a decir que no, o quizás no, van a decir otra cosa, porque saben muy bien cuál es el impacto sobre su resultado. Entonces les dejo con la consulta: ¿qué están diciendo nosotros mismos, nosotros los dueños de perforación o voladura y el proceso de producción? ¿Cuál es nuestra respuesta ante nuestros dueños, nuestros accionistas, nuestros stakeholders? ¿Qué respondemos nosotros al mismo desafío? Esa es una historia que está por continuar.